Una de las preguntas que todo cristiano se debe hacer es ¿qué esperamos nosotros de Jesús? Hay muchos cristianos en el mundo, en nuestro país, en el lugar donde nos movilizamos y todos trabajamos, nos esforzamos, gastamos dinero, invertimos nuestro tiempo en algo que deseamos, es decir, nadie se sienta a la nada. Tomarnos el tiempo para venir a la iglesia, ofrendar o diezmar, orar, leer la Biblia. Todos buscamos algo de Jesús. Cuando venimos a la iglesia esperamos que algo ocurra. No venimos aquí a perder el tiempo. Estamos esperando algo de Jesús. Esperamos tener más conocimiento, tener un poco más de sabiduría, tener un descanso. Estamos buscando obtener una respuesta ante asuntos de la vida, etc. Oramos a Jesús por algo que se nos conceda, alguna enfermedad que se nos cure, salud que se nos otorgue, que nos ayude financieramente, etc. Cuando leemos la Biblia, también esperamos que algo suceda. Cuando venimos a la iglesia, esperamos que algo suceda. Cuando invertimos nuestro dinero en ofrendas, esperamos que algo suceda. Nadie se sienta aquí para perder el tiempo. Espero yo, ¿verdad? Nadie se sienta aquí para nada. Como no tenía otra cosa que hacer. Y Pilato esperaba algo de Jesús también. Y era una respuesta. Pero vamos a ver que en el desarrollo también intervienen otros personajes que tienen el mismo deseo para con Jesús. Leamos el primer versículo del capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Jesús había sido prejuzgado. Esa madrugada había recibido ya una presentencia. Ya los sacerdotes, los ancianos, ya habían tomado una decisión, una especie de veredicto respecto de Jesús. Lo que estaban haciendo en esa madrugada era estaban intentando hacer legal todo lo que habían hecho ilegal en esa madrugada. Estaban buscando en esa madrugada encontrar algún delito por la cual tuvieran la excusa perfecta para condenarlo a muerte. Regularmente en un juicio normal sucede que en una violación de la ley, bajo sospechas, se cita al sindicado, o si es necesario se le retiene por algún momento y después comparece en primera declaración. Se lee al sindicado los cargos que se le imputan, por los cuales está ahí y por los cuales va a ser juzgado, pero el sindicado, en teoría, no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la suposición que debe hacer la ley, ¿verdad? Nosotros vamos a probar que él es culpable, pero nosotros no asumimos que él es culpable. Me refiero a que los fiscales son los encargados de comprobar su culpabilidad, más de lo que él está obligado a comprobar su inocencia. Se asume su inocencia. Los fiscales buscan comprobar su culpabilidad. Pero aquí en esta ocasión tenemos a los sacerdotes, ancianos y escribas que no estaban pensando en Jesús como alguien inocente. Ellos ya lo habían declarado culpable antes del juicio, porque ellos mismos eran tanto el fiscal como el juez. Generalmente son dos partes diferentes. El texto dice que lo llevaron atado, es decir, que lo amarraron de las manos. Y la forma de amarrar en ese entonces no era como hoy se colocan las esposas, manos adelante, con las argollas, con las esposas, ¿verdad? Ni tampoco es para atrás, como normalmente se ve en las películas. La forma en que Jesús iba atado es con las manos cruzadas para arriba y el lazo le iba jalando. O sea, lo amarraban para que presionara sus hombros y le fuera desgastando las extremidades. Ya lo llevaban así, lo amarraron, lo ataron. No lo ataron por delante, lo atan por detrás. Y el muy conocido Poncio Pilato fue la persona que lo estaba esperando.
Él era gobernador de la provincia de Judea, donde se encuentra Jesús en ese momento. Este era una especie de gobierno absoluto, más o menos como un pequeño imperio. Estaba técnicamente bajo mando de la región del César, y el César sí era la máxima autoridad del Imperio Romano, pero con poca probabilidad César visitaba este tipo de provincias tan pequeñas. Entonces, así que prácticamente Pilato era un gobernador soberano. Dice el versículo 2, acompáñame en la lectura otra vez. Pilato le preguntó, capítulo 15, versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. A Marcos, al evangelista, no le parece necesario narrar todo el hecho del juicio. Hemos dicho que él tuvo 6 juicios, 3 religiosos y 3 civiles. Él comparece primero contra Pilato, después lo envían con Herodes Antipas y después regresa con Poncio Pilato. Pero el Evangelio de Marcos solamente narra un juicio que tiene con Pilato. Él no cree que sea necesario escribir todas las conversaciones. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, Herodes se maravilla cuando ve a Jesús llegar. Él estaba maravillado tanto de Juan el Bautista como de Jesús y le empieza a preguntar muchas cosas, pero Marcos no ve esto necesario para su relato. Tal vez porque Marcos estaba más preocupado por responder 2 preguntas, que son las 2 preguntas que se hacen acá. Si ustedes van al texto pueden leer la primera que dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la segunda es, ¿nada respondes? Estas 2 preguntas son importantes para Marcos porque por alguna razón Pilato sabía que a Jesús se le llamaba el rey de los judíos. Tal vez porque una semana antes Jesús había sido proclamado, se recuerdan cuando entra en un asno, en un pollino y es cantado y lo reciben en Jerusalén, tal vez por eso. ¿Cómo se supone entonces que un rey está delante de él compareciendo como un esclavo, como un siervo? Y no solo eso, sino que este siervo no dice nada. Cuando a Jesús se le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús solamente le responde, tú lo dices. Jesús no necesitaba mostrar todas sus credenciales. De hecho, cuando él habla de sí mismo, no se refiere a sí mismo como el rey, dice el hijo del hombre en referencia a sí mismo, ¿verdad? En otras palabras, les está diciendo, ustedes dense cuenta. Jesús no se había autoproclamado en ninguna vez Mesías. De hecho, una vez fue a un pueblo y curaba tanto que lo querían hacer rey. Y Jesús dijo, no es mi tiempo. Jesús nunca se autoproclamó como ninguno de los Mesías. Eso no significaba que no fuera. Significaba que eso debía ser evidente para los demás. Su predicación era profética. Su voz sanaba. Recordaba lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías y que él estaba cumpliendo todo lo que el Mesías había hecho. Cuando le preguntaron si Jesús era el Mesías o esperaban a otro, Jesús le responde, dense cuenta, porque era una comitiva que llegó y les dice, dense cuenta ustedes. Los ojos de los ciegos son abiertos, los sordos oyen y los cojos caminan. Si no es evidente para ti, entonces está de más que yo te lo diga. Jesús habló de este mismo pasaje y dijo, hoy esta profecía se ha cumplido. Él abre el rollo del libro de Isaías y lee el pasaje acerca del Mesías y dice, hoy se ha cumplido en este lugar. No tenía que decir que él era el Mesías. Tenía que ser evidente. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No sé si recuerdan esa pregunta. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Y después les dijo que no dijeran nada. Jesús no estaba interesado en ese tipo de reconocimiento. Pero todo el mundo lo sabía. Ese hombre allí humillado delante de Poncio Pilato era el rey de los judíos.
Este hombre que estaba escupido por la realeza, este hombre amarrado de las manos, era quien se suponía debía tener un cetro en la mano. Y en vez de tener un cetro en la mano, tenía las manos atrás y estaba atado. Este hombre que había sido golpeado y que estaba arrodillado, se suponía que debía ser un juez. Este hombre que estaba escupido, golpeado, debía ser el gobernador. Este hombre que se decía ser el rey debía tener una posición mucho más alta que el gobernador, un simple gobernador de una provincia insignificante del gran imperio romano. ¿Cómo un rey de mayor rango comparecía delante de un pequeño gobernador? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él solo respondió, tú lo dices, tú lo estás diciendo. Naturalmente, esto causó revuelo entre los principales judíos que se encontraban allí. Dice que ellos, el pasaje dice que ellos empezaron a acusarle más, gritaban que eso no era definitivamente así. Pilato le dijo, nada dices, ni siquiera respondió que no. Él seguía callado, es que nunca tuvo la necesidad de pedir clemencia ni de negar lo que decía, porque todos los cargos que se le imputaron eran ciertos. Más bien dicho, todos los cargos por los que se le condenó eran ciertos. Porque si recuerdan la condena en el capítulo anterior era porque él era un blasfemo. Se había hecho pasar por el Mesías y por Dios mismo. En Marcos 14:62, uno de los que le acusaron dijo que oyó decir a Jesús que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús no dijo, yo estaré sentado a la diestra del poder de Dios. Pero la predicación de Jesús y sus milagros hacían obvio que el Hijo del Hombre era Él y que Él estaría sentado a la par del Padre gobernando. Ahora vean el caso. Un hombre había dicho de sí mismo implícitamente que estaría a la diestra del poder de Dios gobernando. Ahora está atado, humillado y siendo juzgado. Pero esto maravilló a Pilato, porque él tenía aquella seguridad, esa sobriedad que solamente la fe puede dar, la presteza con la que soportó esa humillación.